me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y a consolarme. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me humillo ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures y habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú.
Buenas tardes, hermanos. Que Dios quiera bendecirnos en esta tarde. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar una vez más para poder compartir acerca de estas palabras benditas que son para nosotros verdadera fortaleza a nuestra alma. Dios les bendiga, Dios les ilumine, Dios les ayude, Dios tenga misericordia de cada uno de los que están oyendo y de cada una de aquellas personas por las cuales también piden oración, por las cuales rogamos que Dios les tenga misericordia. Vamos a orar para luego pasar a participar de la palabra de Dios. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes lo poquito que Dios nos da, o mucho. Lo importante es poder estar siempre amparados en la gracia, la misericordia del Señor. Vamos a orar, les voy a pedir que en esta oración y luego, seguramente en el momento en que podamos orar, la noche, el mediodía, podamos recordarnos de estas personas. Por ejemplo, de Adrián Ríos, pide la oración por este muchacho que se cayó de un primer piso. Que Dios le tenga misericordia a Adrián, que pueda restablecerlo, que también podamos entender que en la misericordia de Dios podemos encontrar esa ayuda que necesitamos. Así que vamos a orar por Adrián Ríos, vamos a orar por estas personas que siempre está pidiendo nuestra hermana Celeste, ¿sí? Que son por su tía Esther y su bisabuela Marta. Vamos a orar esperando que Dios nos siga fortaleciendo y que nos siga ayudando en todas las áreas que realmente a nosotros se nos hace muy difícil, pero para Dios entendemos que no hay nada imposible. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por la misericordia que usted nos tiene en esta hora. Le pedimos, abra nuestro entendimiento para poder comprender su palabra. Exponemos, Señor, y pedimos en su misericordia que tenga piedad de la vida de Adrián Ríos, este muchacho que se cayó de un primer piso. Usted tiene poder para restaurarlo, para sanarlo, para hacer milagros y maravillas. Pero por sobre todas las cosas, su palabra dice que usted quiere salvar el alma. Le pido por él, le pido por sus padres, por su familia. Tenga misericordia, que no decaigan en cuanto a la fe y la esperanza, sino que puedan abrazarse a sus promesas, porque usted, Señor, es fiel y verdadero. Por favor, Señor, le pedimos por Adrián Ríos, no apoyados en las justicias que nosotros hacemos, sino apoyados en sus muchas misericordias. Tenga piedad, Señor, de él. También por Esther, por Marta, tanto la tía como la bisabuela de Celeste. Tenga misericordia de estas hermanas. Fortalézcalas, ayúdelas, Señor. Y tenga usted también misericordia, por favor, de cada enfermo, de cada hombre, mujer, niño, adolescente, que está peleando esta buena batalla de la fe. Intrúyales, ayúdeles, por favor. Abra nuestro entendimiento para comprender la palabra en el día de hoy. Entienda también el poder que usted tiene, Señor, más allá de lo que nosotros podemos entender. Que lo que para nosotros es imposible, creemos que para usted es posible. Muchas gracias le doy. Le ruego su bendición. Se lo pido por favor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude para seguir
peleando en esta área, en la misericordia que el Señor nos da para que entendamos que esto no se acaba en este día. Esto va a seguir, si Dios así lo permite, y todos los que puedan seguir en la fe. ¿Amén? Después seguramente vamos a estar orando también, como pide César, la oración por Marcelo Lescano. Dios también lo siga restaurando, lo siga ayudando a este muchacho que tuvo un accidente hace ya un tiempo largo, y que Dios lo pueda seguir animando para que siga peleando esta buena batalla en la recuperación de su vida física, puesto la vida espiritual. Voy a pedir que busquemos por favor en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 22. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectando, ¿sí? Que Dios pueda ayudar e iluminar para que a través de este conocimiento de la palabra podamos acercarnos cada día más a la presencia del Señor. Buscamos entonces en Efesios esta carta que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a buscar en el capítulo 4, en el versículo 22, y vamos a leer, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice Dios a través de su palabra en esta hora? Dice la Biblia, como estamos viendo aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios, como vamos a ver ahora otros versículos de la Biblia más adelante, cómo es que Dios nos puede dar una nueva vida, una vida nueva, ¿sí? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Y como estamos leyendo aquí, ahí, en esto hay gran parte, toda la parte la tiene Dios, pero también tenemos nosotros que obrar, tenemos que tratar de poner por obra la palabra del Señor, porque nosotros tenemos que poner también de nuestro esfuerzo, ¿sí? Tenemos que tratar de pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para que podamos comprender lo que la palabra del Señor dice cada día para nuestras vidas. Y como leíamos aquí en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia que nosotros somos los que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Amén? Esa vieja vida, esa vida vieja que teníamos antes de conocer a Dios, la que teníamos antes cuando éramos ignorantes acerca de la Escritura, que decíamos que creíamos en Dios, pero no conocíamos nada de la Biblia, nada de la palabra de Dios.
debemos desechar esa mala manera de vivir, esa mala costumbre que teníamos, eso que a nuestro alrededor siempre nos estaba llevando al pecado, a la desobediencia, a esa mala manera de hablar, ese vocabulario nefasto que en muchas ocasiones nos llevó a pasar vergüenzas. Tenemos que despojarnos de todo esto y renovarnos, ¿sí? Como dice la Escritura. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Aquí tenemos que renovarnos. Pero ¿cómo hacemos para renovarnos ahí? Porque ya el hombre de alguna manera le fue sembrando al corazón, a la mente, al espíritu de la mente, le fue sembrando un sinnúmero de imágenes, de palabras, de situaciones, de experiencias que quedaron aquí sembradas en nuestro corazón, en nuestra mente. Y dice aquí el apóstol, cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, que deben renovarse en el espíritu de la mente. O sea, renovarse es hacer algo nuevo, distinto. Si antes estaba haciendo cosas que me perjudicaban o me estaban haciendo mal, ahora tengo que empezar a tener otra vida, a renovarme, ¿sí? A sacar esto viejo que estaba trayéndome muchos problemas y empezar a traer cosas nuevas a mi vida, cosas nuevas a mi corazón, mirar cosas nuevas, ver cosas nuevas, oír cosas nuevas, leer cosas nuevas, tener nuevas amistades, algo que es totalmente distinto a lo que teníamos antes, sin Dios, sin esperanza. Esto es algo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros le decimos a Dios, Señor, por favor ayúdeme, pero también yo tengo que poner mi parte, como dice aquí la Escritura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿sí? Que está viciado. El hombre viejo, sin Dios y sin esperanza, está viciado. Tiene muchos vicios. No solamente vicios, cosas que uno puede llamar droga, alcohol, cigarrillo, juegos de azar y demás, sino que hay muchas cosas que se han convertido en un vicio en las personas y que no pueden estar. Aparentemente el diablo le ha sembrado en su corazón que ya no puede vivir si no practica o si no hace tales cosas. ¿Qué es lo que dice Dios? Despojemos, saquemos todo esto de nuestras vidas e incorporemos cosas nuevas, ¿sí? ¿Y qué es lo nuevo para nosotros? Siempre va a ser nuevo la palabra de Dios, porque esto no lo teníamos antes. Antes creíamos en Dios de palabra, pero no entendíamos, no conocíamos nada de la Escritura. Por eso, como dice aquí la Escritura, en el versículo 25 también, ¿qué es renovarse o qué es realmente despojarse de ese viejo hombre? Y aquí lo dice muy clarito el apóstol a los Efesios. Por lo cual, dice el 25, desechando la mentira, o sea, despojarse, desechar la mentira, sacar de nosotros eso que el hombre actual está muy acostumbrado a mentir. Por ahí miente por mentir. Dice, desechando la mentira, debemos hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. O sea, si hemos empezado a participar o hemos empezado a tratar de obedecer la palabra, dice la Escritura que despojémonos de esa mala manera de vivir de mentira y tratemos de hablar verdad. No ser más personas falsas, mentirosas, hipócritas, sino ser personas de verdad. Dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí podemos hablar mucho rato con respecto a esto, pero vamos a ser breves, porque como siempre digo, para hablar de la palabra, en cada versículo o cada párrafo podemos estar mucho tiempo. Pero aquí dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Cuando una persona se enoja, cuando una persona se aira, no tiene por qué pecar. Puede enojarse por una injusticia, por un robo, por una mentira, pero no al punto de pecar. O sea, que esa ira, ese enojo, no lo lleve a pecar, a decir malas palabras,
a golpear, a, a herir con palabras, ¿sí? O con golpes a otra persona. Airaos, dice, pero no pequéis. También dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque hay personas que se enojan y lamentablemente, hermanos, persona que está escuchando, ese enojo le dura años. Hay algunas personas que le dura, en el mismo matrimonio, a muchas personas, el enojo le dura días, hay otros meses, hay otras personas que se han separado por cosas que han acontecido en su vida, que son niñerías, que no tienen nada de peso, nada de valor. Pero como una persona piensa que tiene razón y no quiere reconocer que el otro tuvo la razón o se equivocó, se han producido a través del tiempo innumerables separaciones, no solamente en el matrimonio, en las amistades, en la familia, entre hermanos, entre vecinos, entre amigos. ¿Por qué? Porque no son capaces de reconocer cuándo hicieron lo incorrecto, lo malo, y no son capaces de pedir perdón. Por eso que dice la Escritura que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Tenemos que tratar de arreglarnos cuanto antes con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque no sabemos si el otro va a estar mañana. Siempre estamos jugando con el tiempo, como ya dando por hecho que el otro va a estar mañana o yo voy a estar mañana. Mientras estemos en el camino, tratemos de arreglarnos, como dice la Escritura, con nuestro adversario. Es de mucho valor para las personas que piden perdón. Muchos lamentablemente dicen, bueno, pero yo no tuve la culpa, así que yo no voy a pedir perdón. El otro fue el que se airó, que se enojó o que hizo tal cosa. Pero nosotros tenemos que dar el paso. No vamos a ser menos, vamos a ser más cristianos. ¿Sí? Poder entender, poder comprender, poder sacar eso que nos separa de aquellos que en algún momento estuvimos tan unidos, y que estuvimos tan como hermanos, como familia, y que por un enojo, un malentendido, se han separado y se han ido, lamentablemente, tras el deseo del diablo, porque el diablo es el que no quiere que la persona se reconcilie. Dice la Escritura, el 27, ni deis lugar al diablo, porque con la ira, con la contienda, con el enojo, uno piensa que se va a desahogar con lo que está haciendo o con lo que está haciendo, malas palabras o golpes, pero lamentablemente se le está dando lugar al diablo. ¿Qué dice Dios? Que no le demos lugar al diablo, que vayamos a la oración, que reconozcamos, arréglese con su adversario, arréglese con su mujer, arréglese con su marido, arréglese con sus hijos, entre los hermanos, con sus padres, porque el día de mañana no es nuestro. ¿Amén? Dice el 28, el que hurtaba, no hurte más. O sea, esta es una nueva manera de vivir. ¿Sí? Es una nueva manera de vivir que nos propone Dios. El que hurtaba, viejo hombre, en el nuevo ya no hurta más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, porque el hombre sin Dios, el viejo hombre, tiene en su boca palabras corrompidas. ¿Cuántas personas dicen chistes obscenos o de doble sentido? O palabras, muy malas palabras, palabras corrompidas, que en el léxico de las personas de hoy en día están tan comunes en los jóvenes, en las jovencitas, aún en las personas ya mayores. Pero dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, cuando usted hable, su forma de hablar, su léxico, que sea de tal manera agradable que la persona que lo oiga, el que comparta con usted, diga, qué bien hablado que es esta persona, qué respetuoso que es,
qué persona agradable que es para conversar y para compartir con esta persona. ¿Sí? El 30 dice que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Porque con todas estas cosas que hacemos, al primero que ofendemos es a Dios. Se ofende y se contrita al Espíritu Santo. Dice el 31 que hay otra cosa más que tenemos que hacer. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Mm? Hay personas que por años viven amargados porque les fallaron, porque les mintieron. Quítense de ustedes, dice, toda amargura. Qué amargada que es esta persona. Hay personas que son tan amargadas, que no disfrutan el día de sol, que no disfrutan un día de nubes, que no disfrutan un día de lluvia, que no disfrutan el viento, que no disfrutan nada. Siempre están amargadas. Hay personas que disfrutan un mate. Esta persona está tan amargada que no le disfruta. No disfruta un té, no disfruta una comida, no disfruta una cena, no disfruta nada, porque está amargada. Por eso que deben quitarse de nosotros toda amargura, ¿sí? Porque las amarguras son los que hicieron o lo que nos hicieron antes. Pero lo que está en el pasado ya no debe amargarnos más en el presente. Esto ya quedó en la vieja manera de vivir. Ya quedó en el viejo hombre, en la vieja mujer. Ahora hay una nueva criatura, porque yo me estoy despojando de todo esto para ser una persona agradable ahora. Ya no más amargado, ¿sí? Dice la Escritura entonces, quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué más debe quitarse de nosotros? Enojo. No viva enojado. Debe quitarse de usted la ira. Debe quitarse la gritería. Hay gente que le gusta gritar, capaz que no dice malas palabras, pero vive gritando. Dice, y maledicencia, maldecir, debe quitarse. Y toda malicia, porque hay gente que hace cosas con malicia. Antes de todas estas cosas, sed benignos unos con otros. Que también tenemos que ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Nosotros debemos perdonar, como también Dios el Padre nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Amén? Es muy importante que esto lo entendamos. El Señor dice que debemos nacer de nuevo. Dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, por favor, busque allí en el capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, el Señor hablando con Nicodemo, le dice algo que vamos a desarrollar ahora, algo que nos va a servir, cómo es que yo puedo nacer de nuevo. Cuando no hay conocimiento de la palabra, cuando no hay conocimiento de la verdad de Dios, estas cosas para muchas gentes parece imposible o parece una locura. En Juan, capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, vamos a leer, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Qué era este hombre? Era un principal entre los judíos, no era cualquier persona, era un principal, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, vino de noche porque no quería que los demás se enteraran, ¿no? Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Dice el Señor, le dice a este principal, que si no nace de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. No dice que no puede entrar en el reino de Dios. Dice, no puede ver el reino de Dios. Recordemos que Jesús dijo en algún momento, el reino de Dios se ha acercado. Bueno, este hombre no lo veía.
no puede ver, el que no nace de nuevo no puede ver ese reino espiritual, ese reino de Dios que está aquí en la tierra aún. Nicodemo le dijo, esto es lo que piensa un hombre natural. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hermanos, lamentablemente hay mucha gente que dice que cree en Dios como Nicodemo, era un principal en la sinagoga, era un maestro en Israel, pero estas cosas no las sabía. Dice la Biblia, como estamos leyendo aquí, que si no cambiamos de vida, no podemos, en primer lugar, ver el reino de Dios. Y en segundo lugar, como dice la Escritura, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Sí? De cierto te digo, le dijo en el versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo número 5, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque esto es una consecuencia, primero de ver, de entender, de comprender las cosas que Dios le dice al hombre que está oyendo, para después, en esa obediencia a eso que ya entendió, que vio, que se dio cuenta, ahora, con esa obediencia al Evangelio, ya puede entrar en el reino de Dios porque ha nacido del agua y del Espíritu. ¿Amén? No te maravilles, le dice en el versículo 7, que es necesario nacer de nuevo. Porque, ¿cómo? O sea, él se maravillaba. Nacer de nuevo. Se maravillaba este hombre. El viento sopla, le da un ejemplo el Señor Jesucristo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hermanos, hay mucha gente que no sabe cómo es que hay que nacer de nuevo. Se apoyan en estos versículos nada más, el Espíritu. Pero ahora vamos a ver en realmente, como decía Jesús, cómo es que hay que nacer de nuevo. Porque Nicodemo, que era un maestro en Israel, que era un principal en Israel, debía haberlo sabido. Y muchos dicen, no, pero lo que pasa es que cuando vino Jesús, después de Jesús se puede nacer de nuevo. No, Jesús le dijo, esto ya lo tendrías que haber sabido, Nicodemo. Nicodemo, ¿esto no lo sabes? Le dice. ¿Eres tú maestro? ¿Estás enseñando la palabra de Dios a otras personas? ¿Y no sabes esto? ¿No sabes que tenés que cambiar de vida? Nacer de nuevo es cambiar de vida, Nicodemo. Nacer de nuevo es cambiar esa forma de vivir que teníamos antes, como recién leíamos en el libro de Efesios. Cambiar esa mala manera de vivir que teníamos antes por una nueva vida que Dios nos da a través de su palabra. Y ahora lo vamos a ver. Dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, por favor, Ezequiel, capítulo 11, vamos a ver en el versículo 19, Dios nos da verdaderamente por su palabra algo que nosotros necesitamos hoy, que Nicodemo tendría que haber sabido, porque Jesús le dice, ¿esto no lo sabes? Nicodemo dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? No sabía. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? ¿No sabes esto?
Ezequiel capítulo 11, en el versículo 19, dice la Escritura. Hablando del Señor, ¿no? Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Empecemos de atrás para adelante. En el versículo 20 dice que el que no obedece a la palabra de Dios no es pueblo de Dios, no es un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser yo un obediente a la palabra del Señor? Si soy un carnal, soy una persona que no entiende la palabra de Dios, ¿cómo puedo poner por obra lo que no entiendo? Y es más, ¿cómo puedo poner por obra lo que nunca oí, lo que no me predicaron, lo que no me enseñaron, lo que no entiendo si nunca leo la Biblia? Y las veces que fui a algún lugar a escuchar algo como para estar mejor, fui a lugares donde no me enseñaron lo que estaba escrito. Dice en el versículo 19 que Dios da un corazón, dice, y les daré un corazón. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. O sea, nos va a dar un corazón y va a poner dentro nuestro un espíritu nuevo. Y dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Todo esto para qué? Para que obedezcan a la palabra de verdad. Escuche bien, esto ya lo hemos explicado en otro momento, muchos ya lo saben. Cuando Dios está hablando de un corazón de piedra y un corazón de carne, no se está refiriendo a este corazón que tenemos aquí que bombea sangre. No, la Escritura se refiere a este corazón. Por eso que dice un corazón de piedra, duro, ¿sí? Porque imagínese si usted tuviera un corazón de piedra. El corazón de piedra no late, no podría bombear sangre. O sea que no se está refiriendo a este corazón, sino que se está refiriendo a esto como que son duros de servir, ¿sí? Son duros para entender la palabra de Dios. Por eso dice, les daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, ¿sí? Algo que al escuchar la palabra de Dios digan amén. Así es. Porque hay muchas personas hoy que dicen que creen en Dios o que tienen algún conocimiento y lo primero que hacen es justificarse cuando dicen, pero no tenés que mentir más. Trata mejor a tu mujer, trata mejor a tus hijos. Y dice, no, pero vos tendrías que estar en medio de mi matrimonio, vos tendrías que estar en mi casa, vos tendrías que estar trabajando con lo que yo estoy trabajando. Siempre se están justificando. En cambio, el que tiene un corazón de carne, que es sensible, tienes razón, sí. Voy a meditar en eso, voy a pensar. Por eso, como dice aquí la Escritura, les va a dar un corazón de carne, va a quitar el corazón de piedra. Recordemos que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Porque del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos. Y este no piensa, sino que piensa el hombre acá. O sea que acá está el corazón que habla Dios. Este corazón también tiene un espíritu, tiene una mente y el espíritu de la mente. ¿Ven? Entonces, si no cambiamos nuestra mala manera de vivir, nunca vamos a entender y nunca vamos a obedecer la palabra de Dios. Por eso que Dios se compromete, como dice aquí la Escritura, a darnos un corazón nuevo, a empezar a sembrar en nosotros la palabra para que podamos obedecerla. Porque el hombre carnal, el hombre que no cree en Dios, según lo que dice la Biblia, no el que cree en Dios a su manera. Hay muchos que creen en Dios, creen en Dios, en el Dios de su mente, en el Dios que ellos creen que es Dios. Pero hay que creer en el Dios de la Biblia. Hay que creer en el Dios que no cambia. ¿Amén? Entonces dice, les daré un corazón nuevo, ¿sí? Un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dios nos da un corazón y un espíritu nuevo para que podamos obedecer a su palabra. ¿Amén? El que no nace de nuevo no puede obedecer la palabra de Dios. El que no nace de nuevo
no puede obedecer a la palabra. Uno puede intentar usted obedecer a la palabra de Dios. La va a leer, no la va a entender. ¿Cómo va a poner por obra lo que no entiende? Entonces, esto es lo que le dice el Señor a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. O sea, te es necesario porque de esta manera vas a obedecer mi palabra, pero la vas a obedecer cuando la entiendas. Porque Nicodemo decía, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora, en Primera de Corintios, por favor, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, vamos a ver en el capítulo 2, en el versículo 14, por favor, Primera de Corintios 2:14, dice el apóstol, escribiéndole a los hermanos de Corinto, le dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, como aquí dice la Escritura, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Volvamos atrás al principio. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo no lo entendía, y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No lo podía entender. Dice, no te maravilles, porque le estaba pareciendo una locura lo que le estaba diciendo. Hasta el punto que él dice, ¿cómo puedo yo entrar siendo viejo en el vientre de mi madre otra vez y nacer? Dice, no te maravilles, no te vuelvas loco. ¿Por qué? Porque el hombre natural no las puede entender porque le son locura. O sea, el hombre natural puede tener lectura de la palabra, puede recitar mensajes, palabras o versículos bíblicos, pero no las puede entender. Porque como no las puede entender, tampoco las puede poner por obra. Al final termina haciendo lo que los demás hacen sin saber por qué lo hace. Por eso que Dios nos pide que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Amén. Como vemos aquí. Pero el hombre natural, Primera de Corintios 2:14, el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿sí? Del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto no es solamente leer la Biblia, ¿eh? Hay que pedir que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro entendimiento, porque por el Espíritu podemos entender. Por el Espíritu Santo podemos discernir, darnos cuenta de lo que Dios nos está enseñando. Porque hay muchos que se creen maestros, que se creen líderes, pastores, y no entienden, no saben, y enseñan costumbres, tradiciones, enseñan lo que a ellos les parece que está bien. Entonces, ¿cómo es nacer de nuevo? Como dice aquí la Escritura, Dios nos tiene que dar por su Espíritu este entendimiento de la palabra. ¿Amén? En el Salmo 51 David decía esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto ya lo tendría que haber sabido Nicodemo, porque lo que estamos hablando, tanto de los Salmos como de Ezequiel, esto ya estaba escrito en la Biblia. Por eso que Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? ¿No sabés que ya Ezequiel lo había dicho porque yo se lo dije? ¿No escuchaste a David? ¿No lo leíste? Cuando él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu noble y recto me sustente. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto lo tendrías que haber sabido. Nosotros, como muchas personas hoy, no podíamos entender antes. Nosotros no entendíamos. No sabíamos nada de la palabra de Dios. Pero cuando su Espíritu Santo vino a nosotros, cuando el Espíritu Santo de Dios viene al hombre, comenzamos a entender lo que Dios nos enseña, lo que oímos. Palabra viva, palabra eficaz. Ahora ya nos damos cuenta. ¿Qué es nacer de nuevo?
es dejarnos sembrar por Dios aquí en nuestro corazón la palabra de verdad. Pero no solamente saberla de memoria, sino pedirle que el Espíritu Santo, esa palabra que ya la leí, me la haga entender. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede entender. El hombre que solamente tiene conocimiento y no entiende es un hombre natural. No es un hombre espiritual. En el libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 9, Hebreos, vamos a ver en el capítulo 9, en el versículo 14, dice la Escritura. ¿Cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué dice la Escritura? Que el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo, el sacrificio, la vida que ofreció Jesús por aquellos que le crean, dice que puede quitar, puede limpiar nuestras conciencias de pecado. Y esto lo puede hacer por su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa para hacer en nosotros lo que nosotros pensamos que es imposible, o lo que es locura. Por eso que tenemos que creer en ese sacrificio de Jesús. Como Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde lo quita? De aquí, porque aquí en nuestro corazón está martillando nuestra conciencia acerca de esos pecados que hemos cometido. Tal vez no se lo decimos a nadie, pero es una carga en nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos puede hacer entender su palabra para que comprendamos que Dios puede perdonarnos, pero también para que creamos que el sacrificio de Cristo fue por mí, fue por usted, para quitar de nosotros ese pecado y limpiar nuestra conciencia de obras muertas, para que podamos servir al Dios vivo. Porque hay mucha gente que está sucio en su conciencia, pensando que tal vez Dios no lo perdonó. Y Dios tiene poder para perdonar cualquier pecado, hermanos, cualquier pecado. Así que Dios tiene el poder para quitar de nosotros todo esto. Esto es lo que Dios hace a través de su palabra. Hacer de nosotros una nueva criatura. En 2 de Corintios, por favor, en el capítulo 5, 2 de Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer en el versículo número 17, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Amén? O sea que nosotros, si estamos en Cristo, si estamos tratando de vivir una vida en obediencia a su palabra, a través del Espíritu, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. O sea, creados según Dios para nuevas obras, a buenas obras. O sea que en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos de esa manera de vivir mala, pecadora, que no teníamos Dios en nuestra vida y hacíamos lo que bien nos parecía o hacíamos lo que nos agradaba, no importando si estaba bien o estaba mal. Tenemos que tratar de hacer lo que está bien. Amén. Usted quiere comprar algo que está caro y tal vez le pasa a uno y se la vende a mitad de precio. ¿No piensa que es robada? Dice la Biblia: veías al ladrón y corrías con él. ¿Qué significa esto? Que si usted sabe, supongamos, que una herramienta en el mercado sale 30.000 pesos y pasa una persona y se la vende por 5.000, diciéndole que hay algo raro. Hay algo raro. Vio que alguno dice: me quedó fuera de stock. No. Y muchas veces uno sabe que está comprando cosas robadas. No lo haga. Usted ya es una nueva criatura. Usted ahora ya le está creyendo a Dios. No haga lo malo. Compórtese como un cristiano, como una cristiana. ¿Amén? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si vivimos en el Espíritu, si vivimos en obediencia
a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, como dice aquí la Escritura, el Espíritu Santo de Dios, quien nos fortalece, quien nos da la sabiduría, el entendimiento. ¿Para qué? Para obedecer a su palabra. Porque antes, sin Dios, antes cuando no teníamos conocimiento de la palabra del Señor, no obedecíamos a Dios, creíamos en Dios, pero no llevábamos nada a cabo. O sea, no lo obedecíamos. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios, no conocíamos su palabra. Creamos, ¿sí?, que Dios puede hacernos nuevas criaturas. Dios puede hacernos nuevos, creados según Dios para buenas obras. Dios nos puede hacer nacer de nuevo. Dice la Escritura también en el libro de Apocalipsis, dice que he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Amén? Que Dios lo puede hacer. Para finalizar, busquemos en el libro de Santiago, por favor, el libro de Santiago, vamos a ver en el capítulo 1. Santiago está antes de Pedro. Vamos a ver en el capítulo 1, en el versículo 18. Aquí también vemos algo que dice la Escritura para aclararnos un poquito más qué es nacer de nuevo. Dice Santiago 1, versículo 18, dice, Él, de su voluntad, de Dios, nos hizo nacer, necesario nacer de nuevo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Por medio de su palabra. Por eso que es tan importante que oigamos palabra de Dios. O sea, oír palabra como está escrita. Porque si obedecemos a esta palabra, vuelvo a repetir, para obedecer no solamente tengo que oírla, sino creerla y entenderla. Entre oírla y obedecerla hay cosas que pasan en el medio que tiene que estar el Espíritu Santo. Porque del momento que oímos, tiene que estar el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón para poder obedecer esa palabra, pero para obedecer tenemos que entenderla primero. ¿Amén? Entonces Él, dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. ¿Cómo es que Dios nos hace nacer de nuevo? ¿O cómo es que podemos nacer de nuevo? Por medio de su palabra. ¿Sí? Pero no como Nicodemo, que tenía palabra, pero no la entendía. Nicodemo tenía palabra, tenía conocimiento, pero el conocimiento lo envanecía, porque no sabía cómo nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Eres maestro en Israel y no sabes esto. Entonces, entre tener la palabra y obedecerla o nacer de nuevo, tenemos que entender lo que hemos oído, tenemos que entender lo que tenemos en nuestra mente, tenemos que entenderlo, y solamente lo podemos entender por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Es muy importante y muy interesante esto, porque es de la única manera que podemos llegar a nacer de nuevo. ¿Ven? Por medio de la palabra. Muy importante podamos oír, entender por el Espíritu y poner por obra con la ayuda de Dios. Vamos a orar esperando que Dios nos tenga misericordia. Adrián Ríos, ¿sí? Vamos a orar por Esther, por Marta, por la hermana Cecilia. Pide la oración por un tío, ¿sí? Por un tío de mi sobrina que está muy mal con un cáncer terminal. ¿Cómo se llama? Tulio. Dios tenga misericordia de Tulio, ¿sí? Tiene un cáncer terminal. Por Marcelo Lescano, ¿sí? Por Rebeca Toledo también, que piden oración, que es la mamá de Patricia Joana. Que Dios tenga misericordia de cada uno de estos nuestros hermanos. ¿Amén? Hermanos, vamos a orar esperando que Dios tenga misericordia de Adrián Ríos, de Esther, de Marta, de Tulio, de Marcelo Lescano y de Rebeca Toledo. Oramos en el nombre del Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia en la que usted nos ha dejado participar
por medio de esta su palabra. Le pedimos que nuestro entendimiento sea abierto por su Espíritu Santo para comprender y entender esta palabra. Porque si no lo entendemos, no la podemos obedecer, no la podemos llevar a cabo, no la podemos poner por obra. Pero si usted nos hace oír y nos da este entendimiento, nos abre el entendimiento por su Espíritu, podremos entender y llevarla a cabo. Dependemos de usted, Señor. Sin usted, nada podemos hacer. Le pido por Marcelo Lescano, Señor, por Rebeca Toledo. Tenga misericordia de Tulio. Tenga misericordia, Señor, Dios Todopoderoso, de Esther, de Marta. Tenga misericordia de Adrián, Señor, este muchacho que se cayó de un primer piso. Tenga misericordia de Adrián Ríos. Ayude a cada una de estas personas. Sabemos que usted tiene poder para obrar donde quiera que se encuentre cada una de estas personas. Porque usted no es un Dios de cerca, sino también un Dios de lejos. Obre poderosamente. Tenga misericordia de Tulio, que tiene este cáncer terminal. Que él pueda permanecer firme en la fe sin fluctuar. Hay un día que vamos a partir. No sabemos cómo, pero el tema es, como dice usted, poder llegar a estos últimos días de nuestra vida con fe y esperanza en el Señor. Gracias le doy por esta su misericordia. Le ruego, por favor, su bendición, esperando que usted fortalezca a cada una de las personas que han escuchado en el día de hoy. Que usted considere su clamor, su gemir, su angustia, su enfermedad, y tienda su mano de amor y de misericordia, sanando y restaurando a cada uno de ellos. Se lo pido, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, sigamos en comunión y que sigamos en oración. También dice Cecilia que podamos orar por Juan y Nostroza y que podamos seguir pidiendo por cada una de estas personas, ¿sí? Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine. El día sábado nos volveremos a encontrar por este medio y les pido por favor oración para que el día 1 de abril, que va a caer ese jueves santo, podamos tener un lindo día en lo posible, porque si no vamos a tener que estar dentro de un tinglado, pero sería bueno estar al aire libre el día jueves 1 para celebrar Santa Cena junto a nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos, que Dios les fortalezca y si Dios lo permite, el día sábado estaremos nuevamente junto a ustedes por este medio. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuando me presentaré delante del Dios vivo, inclina, oh Dios, a mí tu oído, tus sendas me entender, y hacia ti guíame, llévame a la roca que es más alta que yo. Tú eres mi refugio y eres mi salvación, porque solo en ti mi alma quieta está, porque has perdonado toda mi iniquidad. Llévame a la roca que es más alta que yo. Tú
porque has